En 2015, Michael Andrews, un estudiante de la Universidad del Sur de California, estaba emocionado por asistir a una fiesta de fraternidad con su compañero de cuarto, Steve. Todo parecía ir bien, hasta que, mientras se dirigían a la fiesta, Steve se dio cuenta de que había olvidado su teléfono en la habitación del dormitorio. Decidieron no regresar y continuaron con su noche. En medio de la fiesta, mientras Michael estaba hablando con otras personas, su teléfono comenzó a sonar. Para su sorpresa, el número que aparecía en la pantalla era el de Steve. Confundido, Michael contestó y escuchó la voz de Steve entremezclada con una fuerte estática. «Regresa a la habitación», fue lo que alcanzó a escuchar antes de que la llamada se cortara. Michael, preocupado, decidió abandonar la fiesta y tomar un Uber de regreso al campus. Mientras viajaba de vuelta, intentó llamar y enviar mensajes a Steve, pero no obtuvo ninguna respuesta. Al llegar a su habitación, encontró el teléfono de Steve descansando sobre su cama, con todas las notificaciones de los mensajes y llamadas que Michael le había enviado. Cuando Steve regresó horas después, aseguró que nunca había hecho esa llamada y que ni siquiera había tenido su teléfono con él. Lo más extraño fue que, mientras el teléfono de Michael tenía registrada una llamada de 15 segundos, el de Steve no mostraba ningún registro de haber hecho esa llamada. La compañía telefónica no pudo rastrear el origen de la llamada. Y lo más inquietante es que jamás se encontró ninguna pista de lo que realmente ocurrió. Donna Lass, una joven de 25 años, trabajaba como enfermera en la estación de primeros auxilios de un casino en South Lake Tahoe, California. Era 1970 y su vida parecía tranquila y sin mayores sobresaltos. Pero un día, Donna simplemente desapareció sin dejar rastro. Lo que al principio parecía ser un simple caso de desaparición, se volvió más turbio cuando su jefe y su arrendador recibieron llamadas de un hombre desconocido. El misterioso interlocutor afirmaba que Donna había dejado la ciudad debido a una enfermedad familiar. Pero algo no cuadraba. El jefe de Donna, preocupado, contactó a su madre, quien desmintió la historia. Su coche fue encontrado estacionado afuera de su apartamento, pero dentro no había ninguna pista sobre su paradero. La última señal de Donna fue un extraño y abrupto registro en su cuaderno de trabajo, como si hubiera sido interrumpida mientras escribía. La policía estaba perpleja y durante meses no se supo más de ella. 6 meses después, el periódico San Francisco Chronicle recibió una enigmática postal. Era obra del infame asesino en serie, el Zodiac, quien afirmaba haber enterrado a su 12ª víctima en los alrededores del lago Tahoe. Aunque nunca mencionó a Donna por su nombre, la conexión parecía demasiado evidente para ser ignorada. Sin embargo, el caso se volvió más confuso, ya que el Zodiac no era conocido por ocultar los cuerpos de sus víctimas. ¿Era realmente responsable de la desaparición de Donna Lass? A pesar de las búsquedas intensivas, el cuerpo de Donna nunca fue encontrado y su destino sigue siendo un enigma. Era una noche tranquila de 2008 cuando Brandon Swanson, un joven estudiante universitario de 19 años, sufrió un accidente de coche en un camino rural en Minnesota. Después de estrellarse contra una zanja en una zona apartada, Brandon, asustado y consciente del peligro que corría al estar solo en medio de la nada, decidió llamar a sus padres para pedir ayuda. Ellos se pusieron en marcha para encontrarlo, siguiendo las instrucciones que él les daba por teléfono. Lo inquietante del caso es que, a pesar de la precisión de las indicaciones, los padres de Brandon no lograban encontrar su coche. Durante más de 45 minutos,
Brandon estuvo en contacto con ellos mientras describía lo que veía. Afirmaba estar caminando hacia unas luces que creía eran de una ciudad cercana. Pero de repente, algo cambió. Brandon dejó de hablar con calma y gritó: ¡Oh, mierda! En ese instante, la llamada se cortó y fue la última vez que alguien tuvo contacto con él. A pesar de la búsqueda exhaustiva que involucró a cientos de voluntarios y perros rastreadores, lo único que se encontró fue su coche. Nadie sabe qué vio Brandon en esos últimos momentos que lo asustó tanto. Las teorías van desde accidentes hasta secuestros, pero su cuerpo nunca fue encontrado, y su destino sigue siendo uno de los misterios más espeluznantes. Un usuario de Reddit, Stacy Kolobsky, compartió una escalofriante experiencia vivida por su hermano. Durante varias noches, entre las 2 y 3 de la madrugada, recibía llamadas en su celular. Al contestar, lo único que escuchaba era una mezcla perturbadora de estática y lo que parecían gritos lejanos. Este patrón continuó durante semanas, lo que llevó a su hermano a cambiar de número. Pero para su sorpresa, apenas unos días después, las llamadas comenzaron de nuevo en su nuevo número, con el mismo sonido aterrador. Desesperado, decidió devolver la llamada. Un anciano contestó el teléfono, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Aunque las llamadas cesaban si no contestaba, volvían a insistir hasta que finalmente decidió cancelar su contrato de telefonía móvil y cambiar de compañía. Sin embargo, su miedo no terminó ahí. Poco después, su madre recibió el mismo tipo de llamada en su teléfono fijo. Era la misma estática y los mismos gritos inquietantes. Después de intentar llamar de vuelta al número una vez más, descubrieron que ahora estaba desconectado. La familia nunca volvió a recibir esas llamadas, pero la sensación de que alguien o algo los estaba acosando desde el otro lado de la línea nunca desapareció. Bashir Khashoggi, un restaurantero exitoso en Washington, D.C., pensaba que tenía la vida resuelta hasta que, en 1983, comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas amenazantes. Al principio, parecía un caso típico de acoso, pero con el tiempo, las llamadas se volvieron más siniestras. Le llegaban varias veces al día, todos los días, con una voz que cada vez sonaba más infantil. Este misterioso acosador pronto fue apodado l'enfant, que en francés significa el niño, debido a su macabra imitación de una voz infantil. Las llamadas no solo afectaban a Bashir, sino también a su familia y empleados. La situación empeoró cuando comenzaron a aparecer símbolos de la estrella de David rayados en su coche y otros objetos personales. El acoso fue tan intenso que Bashir sufrió un colapso mental y tuvo que internarse en un hospital psiquiátrico. Aún así, las llamadas continuaban. El FBI, que ya estaba involucrado, logró rastrear las llamadas. Para sorpresa de todos, provenían de varias cabinas telefónicas repartidas por la ciudad. Esto significaba que no era solo una persona detrás del acoso, sino un grupo organizado. ¿Por qué querían destruir a Bashir? Hasta el día de hoy, el motivo detrás de este espeluznante acoso sigue sin ser revelado. En 1931, William Wallace, un agente de seguros de Londres, recibió una misteriosa llamada en el club de ajedrez donde jugaba regularmente. El mensaje era claro. Debía encontrarse con alguien para discutir una póliza de seguros al día siguiente. Wallace acudió puntualmente a la dirección indicada, pero al llegar, descubrió que el lugar no existía. Molesto por lo que parecía ser una broma de mal gusto, regresó a casa. Al entrar se encontró con una escena espantosa. Su esposa, Julia,
Yacía muerta en el salón, brutalmente golpeada. La policía rápidamente sospechó de Wallace, ya que la llamada parecía un intento obvio de crear una coartada. A pesar de que la evidencia no concordaba con el tiempo en que podría haber cometido el crimen, fue declarado culpable y sentenciado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones anuló la condena poco después. Al no haber pruebas concluyentes, el verdadero asesino nunca fue encontrado, aunque algunos creen que podría haber sido un excompañero de trabajo de Wallace. El caso, envuelto en misterio, sigue siendo uno de los crímenes más desconcertantes de la historia británica. Jason Alexander y su familia vivían una vida tranquila hasta que comenzaron a recibir llamadas frecuentes para una mujer llamada Tanya. Al principio, no le dieron importancia, pensando que se trataba de alguien que tenía el mismo apellido. Sin embargo, lo extraño ocurrió cuando, años después de mudarse a otro vecindario, las llamadas cesaron, solo para regresar en circunstancias más aterradoras. Un día, Jason presenció un terrible accidente de coche justo en la entrada de su calle. Uno de los vehículos estaba envuelto alrededor del poste que sostenía el cartel con el número de su casa. Al poco tiempo, la policía se comunicó con él, preguntando si conocía a una mujer llamada Tanya, pues el coche accidentado pertenecía a ella, pero ella no estaba en el lugar del accidente. Jamás se supo más de Tanya, ni de su relación con las llamadas que atormentaron a la familia. Judith Hyams desapareció en 1965. Su coche fue encontrado en Atlanta con manchas de sangre en el asiento trasero, y se supo que Judith, quien estaba embarazada y recientemente divorciada, había contactado a un médico para un aborto ilegal. El doctor George Hadu, acusado de realizar abortos clandestinos, huyó del país poco después, pero el caso se enfrió. En 1990, un giro inesperado ocurrió cuando un capitán de policía, Chuck Smith, recibió llamadas anónimas afirmando que Judith estaba viva en Omaha, Nebraska. Estas llamadas parecían ser pistas, pero ninguna de ellas llevó a su paradero. A pesar de las múltiples teorías y los rumores de que Judith murió durante el aborto, su cuerpo nunca fue encontrado. La pregunta de qué le ocurrió sigue siendo un misterio profundo y escalofriante. Estas son solo algunas de las llamadas más inquietantes e inexplicables que han ocurrido. ¿Te atreverías a contestar si recibes una llamada desde lo desconocido?